Hace tiempo me preguntaron en un comentario de TikTok si la xenofobia aquí en Chile es tal cual como se dice que es. En el comentario se iba un poquito por la exageración y la comparaba con la Alemania nazi. No es tan así. Aunque comprendo su punto de vista, porque tú cuando entras en redes sociales y ves a chilenos hablando sobre venezolanos, entras como en una espiral de bastante odio que parece que les pagaran por odiar. Yo que tengo 6 años viviendo acá quisiera hablar del tema porque en verdad es algo que está muy álgido en las redes desde hace tiempo. Y en verdad el odio sistemático hacia los extranjeros en países es algo que pasa. Y bueno, quisiera hablar desde mi experiencia y desde lo que, bueno, llegué a investigar, llegué a leer y eso. Primero hay que entender que estés donde estés, si eres extranjero, es muy probable que recibas xenofobia de alguna u otra forma, en redes, de manera personal, IRL, como sea. La xenofobia es algo que existe. En el caso de las redes tiende a ser mucho más marcado dependiendo de qué red social, obviamente también dependiendo de la personalidad de cada individuo, aunque existen dos tipos de personalidades en internet que tratan a la xenofobia de una u otra forma. Siendo la primera, la que más se ve en internet, son las personas que repudian una nacionalidad en concreto o en plano a los migrantes en general. Y la segunda, pues personas que comprenden y empatizan con la situación de los migrantes, personas normales. Vaya, ¿no? Para hacer el primer caso hay que cumplir con varios factores los cuales se pueden medir directamente con la educación o los valores, aunque también hay otro factor que puede ser como la cercanía física o el primer encontronazo con un extranjero, si es bueno o malo, pues hay mucha gente que tiende a basar su opinión directamente desde eso. Aunque por ejemplo acá, no sé cómo pasa en otros países, según lo que yo he visto, la xenofobia es bastante mediática. Puedes ver en las redes y en televisión, en canales nacionales, que se hace eco de la xenofobia, aunque ellos no lo vean de esa forma. Como la xenofobia tiende a vender y tiende a mover clics y a mover a la gente en general, porque en canales oficiales como Televisión Nacional o redes sociales que son bastante famosas acá, tiendes a ver la xenofobia como amarillista o como parte de la propaganda del país para llegar a más gente, jalar más clics, generar polémica. Por ejemplo, he llegado a ver noticias que son eco gracias a que ponen el título venezolanos realizaron tal acción, pero luego se descubre que esta acción no la hizo ningún venezolano, solamente fue lo que se puso en el medio de comunicación para que fuera un boom mediático. Al enterarse en verdad que la noticia no tenía nada que ver con extranjeros, pues la noticia muere y los medios dejan de hablar de eso. Y he llegado a ser espectador de xenofobia que parece que viene del poder mediático que tienen las redes sociales y los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? A que tú te encuentras a veces con gente que parece que no contacta tanto con extranjeros, pero ya tienen una opinión completamente formada sobre ellos gracias a el sesgo que les deja la publicidad y la propaganda sobre ellos en las redes sociales, porque lo único que ves sobre los extranjeros en las redes sociales y en la televisión pues llega a ser, qué sé yo, los sucesos más graves, robo, secuestro, extorsión, ese tipo de cosas. Y siento que esto puede llegar a ser muy dañino para la propia población, más allá cuando hay un porcentaje alto de migración, porque este odio empieza a ser odio sistematizado y politizado, el cual ciega el juicio de mucha gente y también te nubla de ponerte en los zapatos del migrante y decir, mierda, esta persona está pasando por X o Y situación, te nublas completamente de ese juicio y solamente odias por odiar. También se basa mucho en el nacionalismo y el chauvinismo que tiene la gente que es oriunda de una nación, en el caso acá de los chilenos, que son bastante nacionalistas y orgullosos de su propia patria y es completamente respetable. La xenofobia obviamente parte de una especie de pseudo miedo a lo desconocido, en el caso de una cultura, de un acento nuevo, de una persona en tu casa, por así decirlo, porque obviamente estás recibiendo a una persona que no es parte de tu cultura, no es parte de tu idiosincrasia y se está mudando a tu país o a tu zona, a tu barrio. De alguna u otra forma te asusta un poco lo desconocido y que esta persona sea distinta a ti y pues de ahí puede llegar a partir la xenofobia. Obviamente también hay muchos otros factores como lo es la ignorancia, la desinformación, la polarización y también parte de ser un conche su madre porque bueno, es falta de empatía en general, ¿no? En ocasiones este odio llega a ser tan irracional que se condena a los extranjeros que quieran intentar aprender sobre la cultura, sobre las costumbres, celebrar las fiestas del sitio o siquiera cargar la bandera del sitio al que llegaste. En mi caso, yo en TikTok intenté hacer un video hablando de las fiestas patrias o de festividades de acá, de Chile, y no fue la mayoría, pero hubo algún que otro comentario que directamente como que me dijo, ve y habla de tu país.
porque si tienes la historia de tu país, ¿para qué vas a hablar del mío? Y luego mucha otra gente sensata dijo, pero ¿eres weón o qué? Perdón por mi chileno, pero bueno. En el sentido de que, bueno, al final soy solamente yo leyendo sobre la historia del país en el que estoy, porque me interesa, genuinamente. Volviendo a los dos puntos iniciales, en el segundo caso, pues es mucho más abierto. Porque cuando tú empatizas con un extranjero, puede ser porque o eres una persona más abierta, o también te criaron de otra forma en la cual eres más empático, o por último, puedes haber convivido con algún extranjero, puede ser algún compañero de trabajo, algún compañero de la escuela, vecinos, puedes de repente haber empatizado y haber hecho amistad con algún extranjero, lo cual es completamente normal, además en esta situación de hoy en día. O si eres básicamente una persona normal que no distingue entre raza, nacionalidad, ni nada que sea distinto a ti para juzgar a una persona ni incluirla en tu vida, porque volvemos a lo de la ignorancia. También quiero incluir a la gente que fue alguna vez migrante, porque cuando eres migrante pues adquieres toda esta experiencia de decir, verga, todo lo que vive una persona que migra es bastante chimbo, difícil, es bastante pesada la carga, por lo que si no has vivido personalmente ninguna experiencia parecida, puede llegar a ser difícil de aterrizar la idea de entender per se la idea de lo que pasa al extranjero en un país nuevo. Por ende, la gente puede llegar a ser menos comprensiva. Y con esto no quiero ser abogado completamente del extranjero, porque también hay personas migrantes que van con valores de su propio país que son cuanto menos dudosos. Esto pasa sobre todo con la gente mayor, que al principio les cuesta adaptarse a las culturas y costumbres nuevas, a la idiosincrasia social en general, y como todo para ellos es desconocido, pues empiezan a demonizar muchas cosas que no comprenden. Entonces el extranjero puede ser la víctima, pero el extranjero también puede ser el abusador en muchas ocasiones. Voy a poner un ejemplo que va directamente con mi nacionalidad, ya que nosotros los venezolanos venimos escapando de una diáspora, lo cual es una situación bastante precaria, pero que lleva a la mayoría de migrantes a ser obligados a irse de su país a sitios que ni siquiera tenían pensado irse. Entonces, pongámonos en los zapatos de que el migrante está en un sitio que está obligado a estar, entre comillas, porque si tú al final te vas es decisión completamente tuya. Pero mucha gente siente que como ellos son la víctima, en ese sentido, tienen el derecho a criticar el sitio donde llegan como si estuvieras mal de alguna forma solamente porque es diferente al sitio de donde vienen. Y por ejemplo, en el caso de la política, hay un tema bastante específico viniendo de los chilenos hacia los venezolanos que he visto normalmente, y es debido al ideal político que trae el venezolano desde su país, ya que nosotros venimos escapando de una dictadura de izquierdas y venimos a Chile, cuyo país tiende a ser socialmente de izquierda, obviamente debido a su historia y básicamente porque tuvieron una dictadura de derecha en los 70. Y todo esto lleva a que el venezolano no entienda el contexto político del país donde está y solamente se vaya al cuello de los chilenos que hablen bien de la izquierda solamente porque tú estás traumado con la izquierda. Obviamente al principio es normal no entender el contexto sociopolítico del país donde estás, pero siento que como migrantes igual tenemos una responsabilidad, y es entender por qué el colectivo o la gente a donde llegamos piensa de una forma distinta a la nuestra. ¿Cuál es el origen del por qué uno llega acá a Chile y ve que los chilenos son más de izquierda? En vez de que la primera opción sea odiarlos o directamente repudiarlos por eso, es mejor hacer un poquito de introspección y pensar en por qué lo hacen y cuál es el origen y por qué yo no conecto con este ideal. Pero obviamente esto no se cumple porque la vida no es así de bonita y tenemos a venezolanos diciendo opiniones públicas como que Pinochet estaba bien. Y siento que en verdad no cuesta tanto tener como, no sé, la capacidad de discernir en que si hay mucha gente que está teniendo una opinión colectiva, tú simplemente puedas hacer 2 clics en internet, porque además tienes internet a la palma de tu mano, aquí no tienes ninguna excusa. Yo también cuando llegué pues terminaba como un poco confundido y hasta llegué a demonizar mucho el ideal que tenían acá. Me propuse investigar y a ver por qué el ideal social acá es así, y en verdad te encuentras con bastantes respuestas y empiezas a entender un montón de cosas. Y otra cosa es que también está muy normalizado entre extranjeros como el tema de conversación de hablar mal de los nativos, como si los nativos de alguna forma no están en su derecho de comer lo que comen, bailar lo que bailan, celebrar lo que celebran. No todo hay que compararlo con tu país de origen, porque al final es como que, ok, en Venezuela la comida es mejor, o sea, el chileno no va a decir eso, el chileno va a decir que le gusta la comida que le gusta, a ti te gusta el pabellón, al chileno le gusta el charquicán, qué sé yo, y eso está bien, no es una competencia, no es qué país es mejor que cuál, no, es tratar de primero ser un ciudadano normal y segundo que los nativos no nos vean como unos indios, porque si uno se comporta como un indio, pues obviamente tú te molestas cuando te dicen indio cuando tú, pero es que la pierdo, perdónenme. Y obviamente no estoy generalizando, porque también hay extranjeros que ellos se esfuerzan para poder entender bien el contexto de todo lo que están viviendo y el país a donde se están yendo, y tratan de adaptarse a situaciones nuevas. Pero en contraparte tenemos luego a la gente que ni siquiera puede adoptar modismos nuevos y que para ellos decir una palabra distinta de su vocabulario es, qué sé yo, traición a la patria de alguna u otra forma. Y personalmente pienso que es normal que se te pegue el acento, que digas alguna palabra, se te escape o al final termines hablando de la manera que hablas
hablan la gente al país que te mudaste. Eso no te va a hacer más o menos que nada ni que nadie. Y volviendo a defender a los extranjeros, porque esto es un toma y dame, ambos lados tienen cosas que criticar, la gente nativa, un poco sensata y poco empática, tiende a prejuzgarnos por el simple hecho de que tuvieron un par de malas experiencias con extranjeros. Siento que no es para nada difícil de entender que hay gente buena y mala de cualquier nacionalidad. No necesariamente solo los venezolanos te asaltan, porque la delincuencia al fin y al cabo es parte de la sociedad, lamentablemente, y no estoy defendiendo la delincuencia, porque a mí me han robado también y posiblemente hayan sido venezolanos, y a mí no me pidieron la cédula cuando me robaron, porque a mí, por yo ser venezolano, un venezolano no me va a perdonar. Si es ladrón, el que es ladrón roba, y ya. No, que los venezolanos son esto, que los venezolanos son lo otro. Sí, hay que decir que hay venezolanos que tienen modales cuestionables, los que están acostumbrados a romper las reglas y luego se quejan que las leyes se cumplen. Pero uno, hay gente bruta en todos lados, y dos, eso no es excusa para decir que todos somos iguales, porque igualmente hay una gran mayoría que está tratando de vivir su vida normal en un país que no es el suyo, trabajando, tratando de acostumbrarse, echándole bola, saliendo adelante. Y también hay que decir que hay gente mala de todas las nacionalidades. Hay chilenos con mañas, hay peruanos con mañas. Obviamente también entiendo que venga de un sesgo cultural que ha venido acá en Chile hace muchos años, porque he escuchado que antes de que nosotros fuéramos el boom migratorio, había un boom migratorio de haitianos, y el foco de hate era los haitianos, y luego el foco del hate fueron los peruanos, y luego los colombianos, y somos solamente, lamentablemente también, el foco de hate ahora. Y bueno, sobre los comentarios típicos de nos quitan el trabajo, nos quitan las oportunidades, nos fumigan con venezolanos. Respecto, no tengo que decir nada, es bastante ignorante ese comentario, y si no tienes la capacidad de discernir que tu comentario es demasiado estúpido, pues no sé, quédate en Twitter y odia lo que tengas que odiar, a mí no me importa. Y otra cosa que no entiendo es a los nativos que dicen los venezolanos vienen aquí a que el gobierno les dé casa y les dé auto y les dé... A mí el gobierno chileno no me ha dado un carajo. Yo las cosas que he hecho o las que he resuelto acá son cosas que he hecho como un ciudadano extranjero normal. O sea, a mí Chile no me ha dado ningún beneficio, Chile no me ha pagado bonos de nada, Chile no me ha regalado casa, Chile... Todo lo que tú ves aquí se trabajó, se sudó, nada, pues, o sea, perdón si alguna vez hice algo. En general. Y llegamos al tema favorito de todos, que es las redes sociales. Y es que hay cuentas con las que me he topado, por ejemplo, en Twitter, que es el sitio de odio por excelencia, donde hay personas que se declaran directamente anti-venezolanos. Y parece un meme, pero no lo es. Estas personas profesan la xenofobia y el odio estigmatizado. Se la pasan diciendo que un extranjero no es bueno para la sociedad porque necesitan depurar la clase o lo que sea, como si no van a existir otras etnias dentro de tu país nunca más. Dicen que la solución a nuestro problema es no contratar, no arrendar, no ser amigo de los venezolanos, venezolano que veo, venezolano que pateo, le echo insecticida, no sé. Esto es un claro ejemplo de cómo no solucionar la xenofobia, porque tenemos una persona nativa, sesgada, con una opinión de mierda e ignorante, que viene a tirar algo de odio. Luego vas a encontrarte una persona extranjera que se sintió ofendido o atacado por el comentario, lo que es bastante normal, y va a odiar de vuelta. Va a agarrar algo de su nacionalidad y la va a tirar, y va a hacer un toma y dame de xenofobia todo el rato. Te dicen, no, que es que tú tienes esto, no, que es que tú tienes lo otro, no, que caribeños. ¿Caribeño? ¿Qué insulto es caribeño? Que te digan caribeño como insulto es como... El chiste se cuenta solo. Nunca has ido al Caribe, porque el Caribe es riquísimo, bueno, pero... ya tú. Y bueno, esto es con respecto a las peleas en redes, pero ¿qué hay de la xenofobia que ocurre en la calle? En lo personal, yo cuando he visto que he recibido directamente xenofobia, primero no ha sido tan frontal, siempre ha sido como con comentarios muy low-key, entonces yo decido como ignorar esas batallas o simplemente dejarlas pasar, porque me ahorro yo un mal rato y no le doy tampoco la razón a un ignorante de mierda. Yo solamente intento no darle el gusto ni hacerme daño emocional a mí mismo. Ajá, pero ¿qué pasa si en la vida real yo soy una persona más volátil y llega alguien y se atraviesa y me dice cualquier cosa xenófoba? Yo no digo que no le insultes de vuelta, porque es difícil y entiendo que es difícil gestionar estas emociones, además cuando estás así en caliente. Está bien molestarse, llegar a sentir rabia, pero eso tampoco debe darte pie a ser extremista. Tú puedes de repente decirle que es un ignorante de mierda, pero no meterse directamente con su nacionalidad porque es que lo está haciendo. Bueno, no caigas en el juego de mierda del ignorante, porque tú tienes que ser más inteligente que la persona que te está insultando. Con solamente no caer en su juego y solamente con decirle que es un irrespetuoso y un mal educado, pues yo siento que tú te has defendido lo suficiente. No tienes que meterte con nada de su nacionalidad, porque al final el que está poniéndose como un estúpido es él. Y tampoco esto tiene que llevarte al extremismo de tomar una opinión sobre todos los chilenos y meterlos en una bolsa tal cual como ellos lo hacen con nosotros, porque yo también he vivido situaciones chimbas y denigrantes hacia mi nacionalidad en la calle, pero también tengo un grupo de amigos chilenos que es bastante cool y me lo llevo bien con ellos y tenemos nuestro chistecito bajo el contexto que es de humor, pero no nos metemos con nuestras nacionalidades porque entendemos que somos personas normales
cada quien viviendo su vida. Y bueno, como casi todo en la vida, los problemas vienen de las opiniones extremistas. Entonces solamente hay que entender que hay matices, que hay gente mala, que hay gente buena, que hay gente que te va a tratar chimo, hay gente que te va a tratar mejor, y que de repente en los medios vas a ver que se hizo eco de una noticia negativa sobre algún extranjero, ya que es lo que vende, es el click, porque en verdad ellos no hablan de que la mayoría del éxodo venezolano en países como Colombia, Chile, Perú, España, ha sido positivo para la economía de estos países, por la mano de obra extranjera. Pero como eso no vende ni te da interacciones en redes sociales, pues no te dan la noticia. Lamentablemente la sociedad se mueve en su mayoría por la polémica y el odio sistemático hacia algo. Y yo entiendo que hay algo que odiar según los medios, pero estoy completamente en desacuerdo que el objetivo tenga que ser una nacionalidad. Podemos hablar de la delincuencia, la desigualdad, la pobreza, pero vamos a hablar directamente de una nacionalidad, no vamos a enfocar en eso. De igual forma, siento que del lado extranjero también se necesita un nivel de conciencia para entender que si vas a un lugar distinto, con costumbres distintas, palabras nuevas, personalidades que no son como tú, y entender que lo que es diferente a lo que tú conoces de nacimiento, pues no es nada malo. O sea, aprender a recibir lo nuevo, positivo que venga. Obviamente te vas a encontrar con xenofobia aquí y en cualquier lado del mundo, pero lo que tienes que hacer es simplemente pensar en qué batallas debes escoger. Espero que se haya entendido el punto, que en verdad esto es algo de lo que quería hablar, porque bueno, yo soy extranjero y odio en redes, la pregunta de TikTok, todo lo que había hablado al principio. Tengo otras redes donde también suelto esta cantidad de verborrea, por si me quieres ver, en TikTok, en Instagram. Y bueno, eso. Un besote para ustedes, suscríbete, like y toda esa vuelta. Algún comentario, alguna opinión que tengas ahí con la que quieras contrastar y podemos hablar. Y eso, un besote para todos. Feliz año nuevo.